Dios les bendiga, hermanos, hermanas, bienvenidos. Un gusto para mí el poder reunirme con ustedes en este nuevo día y poder compartir una palabra del Señor. Pido al Señor que sea usted guardado y protegido en donde se encuentre y en donde vaya, el Señor lo proteja, siempre. Gracias damos al Señor porque nos podemos reunir a través de estos medios. Y antes de compartir la palabra, me gustaría que me acompañe un minuto a un momento de oración. Padre, Señor Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Gracias porque nos podemos reunir a través de estos medios, porque podemos compartir tu palabra, que es la que nos guía, es la que alumbra nuestra vida, es la que nos da esperanza. Gracias, Señor, porque podemos compartirla. Que se haga rema en nuestro corazón, Señor, y que seamos bendecidos todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. La palabra que tengo en mi corazón y quiero compartir con ustedes le he puesto verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermano, esa es una expresión que en algunos personajes bíblicos se ha escuchado, pero me llama mucho la atención de esta porción de la Escritura, de quién lo dijo, hermano. Ya vamos a leerla, pero quiero decirles que el Señor Jesucristo cuando comenzó, ¿cierto?, su momento de ir a la cruz y fue llevado, ¿cierto?, ante los que lo juzgaron, el Señor Jesucristo en la cruz ya crucificado, y en el momento en que expira, suceden cosas, hermano. Y ahí una de las cosas que a mí me ha impactado es que este personaje dijo esta expresión: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y yo quisiera que me acompañara a la Escritura, a Mateo 27, 54, para leerla y para poder sacar espiguitas de esto. Dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermano, acá no estamos hablando del pueblo de Israel. No estamos hablando de aquel pueblo que estaba esperando un Mesías y que estaba esperando al Cristo. No estamos hablando de ese pueblo que sabía de la Escritura, que sabía de todas las promesas que habían de que el Mesías vendría. No estamos hablando de ese pueblo, estamos hablando de un romano, hermano. Estamos hablando de los romanos, de esos romanos que maltrataron al Señor Jesucristo antes de que llegara a la cruz, de esos romanos que se burlaron del Señor Jesucristo, pero que finalmente ellos son capaces de decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cómo pudo haber sido eso, hermano? ¿No le impacta a usted escuchar esto, que de la boca de un romano puede haber dicho eso? Y no de la boca de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, que son los doctos de la ley, que debieron haber visto y haber reconocido al Mesías en su momento. Hermanos, es impactante. Pero no es la única persona, y quisiera que me acompañara a revisar algunos personajes bíblicos que también tuvieron una experiencia con ese verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y dicho sea de paso, muchas de las experiencias para poder decir esta expresión tuvieron que tener experiencia, señales, tuvieron que tener advertencias, revelaciones, etc. Acompáñeme a estudiar un poquito la palabra del Señor. Lo primero que deberíamos analizar, hermano, sería a Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, que él iba adelante, ¿verdad?, del que había de venir. Juan el Bautista decía: yo no soy el Cristo, sino que viene tras mí otro, que yo no soy digno ni siquiera desatar el calzado de sus sandalias. Entonces, hermano, él mismo estaba confesando, Juan el Bautista, siendo primo del Señor Jesucristo, estaba confesando que aún así él no era el Cristo y que tenía que venir otro. Ahora, en Juan, acompáñame a leer la Escritura, en Juan 1:33 dice: y yo
No le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermano, Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo. Seguramente habían hablado en algún momento en su historia de que el Señor Jesucristo tenía una misión aquí en la tierra. Pero Juan el Bautista llega a decir: no le conozco, yo no conozco al que es el Mesías. ¿Y por qué no lo conozco? Porque tiene que manifestarse, así le agradó a Dios que se tenía que manifestar al pueblo de Israel. Y que yo sea el que vaya adelante, abriendo el camino. Entonces, hermano, Juan el Bautista dice: yo no le conocía, pero el que me dijo. Y aquí hay dos características importantes, hermano. Que Dios le dijo a Juan el Bautista que cuando vea, mientras estaba bautizando, vea el Espíritu Santo descender sobre esta persona y que permanezca. Dos cosas: descender el Espíritu Santo sobre esa persona y permanecer en esa persona. Es importantísimo, hermano. Importantísimo, porque el Espíritu Santo podría irse. Pero ahí permaneció en Jesucristo. Y dice que cuando Jesucristo vino a bautizarse, Juan el Bautista le vio a su primo y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, ahí le conoció. Pero dice, la palabra que leímos es que yo no le conocía, dice Juan el Bautista, hasta que llega y es testigo de que el Espíritu Santo de Dios bajó sobre nuestro Señor Jesucristo y permaneció en él. Y es por eso que llega a decir: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista recién ahí pudo decir: verdaderamente este es el Hijo del Dios vivo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, podemos decir aquí que hay capítulos en la vida de Juan el Bautista. En primer lugar, dice que estuvo con Jesús, ¿cierto? Seguramente. Compartió con él en su niñez. Pero después, cuando ya estaba preparando el camino, él le dice: yo no lo conocía. Pero después, cuando ve posarse el Espíritu Santo, dice: he aquí, yo doy testimonio, este es el Hijo de Dios. Quizás, hermano, a ti y a mí nos ha pasado lo mismo en nuestra vida de cristianos, hermano. Quizás al principio, cuando vivíamos sin Cristo, cuando tú y yo vivíamos sin Cristo, no conocíamos al Señor. Lo conocíamos de oída, pero no lo habíamos visto. Entonces no conocíamos al Señor. Podríamos haber dicho: no, yo no lo conozco, solamente he escuchado de oídas de Él. Pero cuando vino a ti, cuando salió a tu encuentro el Señor Jesucristo y te arrepentiste, te convertiste a Él, pudiste decir, como yo también pude decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Aleluya. Pero más adelante, fíjense que más adelante en la historia de Juan el Bautista, podemos entender que él algo le pasó en su historia, porque después de ver señales, después de ver que se bautizó el Señor Jesucristo y todo lo que pasó ahí, la voz del cielo, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo, hermano, después de ver todo eso, seguramente Juan el Bautista decía claramente: sí, este es el Hijo de Dios. ¿Ok? Pero cuando ya fue encarcelado, le vino la duda, hermano. Cuando ya estaba encarcelado, él tuvo confusión. Y se confundió. Tanto así que comenzó a dudar si es que era el que había de venir. Y en Lucas 7:20 nos dice lo siguiente: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hermano, él había dicho un tiempo antes, había dicho: verdaderamente este era el Hijo, es el Hijo de Dios. Y ahora estaba diciendo: ¿será que era Él? ¿Será que era Él el que tenía que venir o estamos esperando a otro? Y fíjense que el Señor Jesucristo le respondió y dijo: id
haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven señales, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. A los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hermano, le mando un mensaje a Juan el Bautista, un mensaje claro y preciso. Mira las señales, Juan. Mira las señales que se están haciendo. Las señales te dirán quién es el que estabas esperando, si era yo o era otro. Las señales te lo van a decir. Y además te digo algo más, que tú no halles en mí tropiezo. Porque los fariseos hallaron tropiezo en el Señor Jesucristo, pero que no sea así con Juan el Bautista. Entonces, muchas veces, hermano, tú y yo estamos en la misma situación. Muchas veces estamos viviendo lo mismo que vivió Juan. Muchas veces estamos en la duda, muchas veces estamos en la confusión, hermano. En el caminar en Cristo a veces nos confunden, nos ponen dudas algunas personas. Las falsas doctrinas, las sectas ponen dudas en la gente que no está cimentada en la roca que es Cristo. Y a veces cuando hay duda en ti, puedes decir igual que Juan el Bautista, ¿será que el Señor volverá por nosotros realmente? ¿Será así como el Señor dijo que vendría a buscarnos para llevarnos a las mansiones celestiales? Hermano, así como a Juan el Bautista, el Señor le dijo, mira las señales para que no te confundas. Así mismo, hoy día el Señor te está diciendo a ti y a mí, mira las señales, mira las advertencias, mira las alertas que se están cumpliendo ante tus mismos ojos. Todas las señales se están cumpliendo. Así que vuelve a creer, vuelve a confiar en el Señor. No hay tropiezo en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy día, hermano. Verdaderamente Él, el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. No dudemos de eso. No dudemos en ningún momento hasta llegar al momento del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Son advertencias, hermano. Tenemos que mirar las señales. Fíjate que hay otro grupo. Hay un grupo que son los fariseos y todos los doctos de la ley. Ese grupo no podía ver al Mesías, no podía ver al Cristo que estaban esperando. Ellos estaban esperando al Mesías, pero no pudieron ver al Mesías cuando lo tuvieron enfrente, hermano. Y es más, se fueron en contra de él. Dios mío, ellos no pudieron ver que él era el Hijo de Dios. Mateo 27 nos dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Hermano, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo en contra de Jesús para entregarle a muerte. Y en versículo 2 nos dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Hermano, ahí están los doctos de la ley, ahí están los fariseos, ahí están los escribas, los saduceos, todos aquellos que ellos estudiaban las escrituras, sabían que tenía que venir un Mesías, pero cuando vino no fueron capaces de mirarlo, hermano. Por eso les decía hace unos días atrás que no se trata de que nosotros solamente leamos para tener conocimiento, sino que tenemos que leer y escudriñar y esperar el rema del Señor. ¿Para qué? Para que esa revelación de Dios se haga patente en nuestras vidas y que podamos decir verdaderamente es el Hijo de Dios. Aleluya. Los fariseos no pudieron verlo. No pudieron ver al Hijo de Dios que estaba enfrente de ellos. No pudieron verlo, hermano. Y aunque veían a diario las señales, fíjate, ellos veían a diario señales tras señales que hacía el Señor Jesucristo, pero aún así no podían verle, no podían creerle. No podían decir, este es el Hijo de Dios. Pero algunos sí pudieron decirlo, algunos fariseos sí seguían al Señor Jesucristo, pero escondido, bajo secreto. ¿Por qué? Porque tenían temor.
Tenían temor a ser sacados del Sanedrín, de sus posiciones políticas que tenían ahí, si es que lo confesaban públicamente. Y esto es una pregunta que te hago a ti, porque quizás el Señor nos está preguntando hoy día, ¿reconoces públicamente al Señor? Porque claro, muchos fariseos escondidos, Nicodemo venía escondido, ¿verdad? De noche, para que no lo vieran los demás. ¿Reconoce públicamente al Señor como el Hijo de Dios? Entre medio de tus amistades, entre medio de tus compañeros de trabajo, entre medio de tus vecinos, entre medio de tu familia, ¿reconoces al Señor? Es momento de que nos pongamos en la primera línea y reconocer al Señor Jesucristo y poder decir en nuestra vida verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Fíjate que había otro grupo que era la multitud que estaba presente cuando sentenciaban al Señor Jesucristo. Y fíjate que esa multitud no podía ver al Señor Jesucristo, no podía ver al Mesías tampoco, no podía verle, hermano. Podían ver a Barrabás, fíjate, podían verlo a él, pero no podían ver al Hijo de Dios, al Mesías, al que trajo el reino de los cielos aquí. Entonces, aunque veían a diario las señales, las multitudes participaban hasta de las señales, hermano, veían a diario de las señales, pero no podían decir que este era el Hijo de Dios. Y es más, escogieron las multitudes por presión, escogieron a Barrabás. Qué tremendo, hermano, qué terrible. Y hay un personaje en la historia que es Poncio Pilato. Bueno, Poncio Pilato tampoco pudo reconocer cuando estuvo el Señor Jesucristo delante de él, tampoco pudo reconocer, pero al parecer algo había en su corazón que le decía, esto no está bien, juzgar y a este hombre parece que no estuviera bien. Miren lo que nos dice Marcos 15, 14, nos dice Pilato, les decía, pues qué mal ha hecho, porque ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado, hermano. Pilato aquí actuó quizás no por lo que le dictaba su corazón. ¿Qué mal ha hecho este? No, tuvo que actuar y actuó por la presión de las multitudes que gritaban crucifícale. ¿Por qué? Porque él quería satisfacer al pueblo, quería estar bien con la multitud, quería estar bien con la gente. Y es por eso que no pudo reconocer que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, hermano. Quizás, hermano, eso te ha pasado a ti. Hermana, quizás te ha pasado a ti. Quizás no puedes reconocer ante la gente, quizás no puedes reconocer al Hijo de Dios, pero es el momento de hacerlo. Estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos que pronto suena el shofar y necesitamos estar reconociendo públicamente a nuestro Señor. Quizás tienes temor de las multitudes, quizás quieres congraciarte con los demás, con la gente que te rodea. Pero hermano, el Señor hoy día, hermana, el Señor hoy día te está diciendo, no te congracies con la gente que está a tu alrededor, sino con el Dios del cielo. Entonces que nada ni nadie te impida reconocer en tu corazón y públicamente que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Que las multitudes no te presionen, que las multitudes no impacten tu vida. Al contrario, tú impacta la vida de las multitudes. Aleluya, así sea, Señor. Oro porque así sea. Gracias, Señor. En Mateo 27, 11 nos dice lo siguiente, también hablando un poco del corazón de Pilato. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Hermano, aquí logro ver algo que había en el corazón de Pilato. Pilato en el fondo, quizás, en el fondo de su corazón sabía que este era un hombre que no debía ser juzgado, que quizá
era el Hijo de Dios, como decía decirlo. Porque su pregunta lo dice, ¿eres tú el Rey de los judíos? ¿Eres tú? Y fíjate que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo afirma aún más lo que te estoy diciendo, porque dice, tú lo dices. Como diciendo, Pilato, tú sabes en tu interior, en tu corazón, que verdaderamente soy el Hijo de Dios. Tú lo dices, tú lo sabes en tu interior. Y fíjate que antes de que Pilato sentenciara al Señor Jesucristo, su esposa, la esposa de Poncio Pilato, a la esposa de Poncio Pilato Dios le mostró en sueños, y en realidad para ella eran pesadillas, hermano, le mostró en sueños que Jesús era el justo. Y ella tuvo temor. Y fíjate lo que hizo antes de que Poncio Pilato sentenciara a Jesús, le mandó un recado, una advertencia a Poncio Pilato. Y fíjate lo que dice Mateo 27:19. Dice, y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, hermano, eso nos hace ver que la esposa de Poncio Pilato ya entendía y Dios le había revelado que Jesucristo era justo, hermano. Y le mandó a advertir eso a Poncio Pilato. Que no se metiera con el justo, que no tuviese nada que ver con él. Porque, pareciera que sí era el Hijo de Dios. Lo que él estaba diciendo pareciera que era real y era verdadero. Dios le reveló en sueño. Entonces, hermanos, el sueño a esta mujer, a la esposa de Pilato, el sueño fue su señal. Y fíjate que la señal para Poncio Pilato fue la advertencia de su esposa. No tengas nada que ver con él, con este justo, porque es un justo. Entonces, hermano, habían señales. Fíjate, vuelve a entenderse que hay señales que el Señor envía para que tú y yo y todos podamos entender que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Fíjate lo que le pasó a Saulo. Tú también conoces la historia de Saulo. No digo Pablo, porque ya Pablo estaba convertido a Cristo. Saulo en su tiempo en que perseguía a la iglesia, que era un perseguidor acérrimo de la iglesia cristiana, hermano, en esos tiempos. Y yendo justamente, persiguiendo la iglesia, yendo a Damasco, él tuvo una experiencia con el Señor. El Señor Jesucristo se le aparece en visión verdadera y con voz audible, que los demás también lo vieron. Pero él cae del caballo y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Aleluya. Y puedo decirlo, ¿por qué? Porque tuvo una experiencia, una señal, recibió una señal del cielo. La señal fue el mismo Señor apareciéndole al encuentro de él para darle las instrucciones que debía seguir para ser su instrumento para los gentiles. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí, de los que están viendo a través de la pantalla, cuántos de ustedes no sufrieron o no vivieron la misma experiencia que Pablo, que en el camino de su vida, en el camino totalmente alejado del Señor, el Señor salió a tu encuentro y al salir a tu encuentro se reveló a ti y te dio señal de que Él sí realmente es el Señor y existe, y ahí tú pudiste decir, realmente este es el Hijo de Dios y me arrepiento, me convierto y le acepto como Señor y Salvador. Saulo lo hizo así. Saulo le pasó la misma historia, unos más, otros menos, pero la misma historia la vivió Saulo, fíjense. Hay también registrada en la Biblia la historia de uno de sus discípulos, Natanael. Natanael, que le van a encontrar y le dicen, hemos hallado al Mesías. Y Natanael dice, a ver, vamos a ver, claro. Y cuando llega donde el Señor dice que lo conoce y le dice, yo te conozco, Natanael, y empieza a hablar bien de él, empieza a bien decir de él, a bendecirlo. Entonces, ¿qué pasa con Natanael? Dice, pero a ver, dice Natanael. Juan 1:48 dice, y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces?
Fíjense, una pregunta así bastante fuerte para el Mesías, digamos, si estamos delante del Mesías, porque parece que Natanael no lo estaba reconociendo en ese momento. Y le dice, ¿y de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y fíjense la respuesta, con esa señal, la señal de la higuera, te vi debajo de la higuera, eso le bastó a Natanael para que el velo se le cayera de los ojos, para que su espíritu saltara y su fe salvática saltara a la presencia del Señor y dijera, Señor. En el 49 dice, respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Y le reconoce solo por esa señal. Hermano, le reconoce como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios, dice Natanael. Y en el 50 dice Jesús, respondió Jesús, le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Natanael, cosas mayores que estas verás desde aquí en adelante. Cosas mayores, verás el cielo abierto, dice el Señor. Aleluya, es lo mismo que te está diciendo a ti, que me está diciendo a mí. Porque desde que creímos en el Señor, cosas mayores hemos visto. Pero ahora nos está diciendo que se abrirán los cielos, verán los cielos abiertos desde ahora en adelante. Aleluya, para ti y para mí. Gloria sea al Señor. Aleluya, créelo hermano, créelo hermana. Desde ahora cielos abiertos para ti. Aleluya. Y Natanael creyó, y Natanael pudo decir verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque vio una señal, nuevamente, señal. Todo lo que hemos visto ha sido a través de señales, ha sido a través de advertencias, hermano, de revelaciones en sueños. Fíjate lo que nos dice Pedro también. Y en Mateo 16:15 nos dice, y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy? Mira, esa pregunta me hace pensar en que los discípulos no estaban tan claros quién era el Señor. Porque la gente decía cosas de quién era el Señor. Las multitudes decían algo de lo que era el Señor. También los fariseos decían cosas del Señor. Pero Él les dice, ¿y vosotros? ¿Qué decís que soy yo? Y entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, aleluya, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. En ese momento, con esa pregunta se activa, en su espíritu se activa porque dice el Señor Jesucristo en el verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria sea al Señor. Hermano, aquí vemos que la señal para Pedro fue la revelación del Dios mismo que está en los cielos. Ni carne ni sangre, ni señales en este ambiente, sino que el mismo Padre le reveló a Pedro que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Y lo pudo decir. Y esa fue la señal de Pedro, hermano. El Hijo de Dios. Gloria a Dios. Fíjense que un poco más adelante, ya cuando el Señor había resucitado después de la cruz, Él iba camino, habían dos discípulos que iban camino a Emaús y Él se juntó con ellos camino a Emaús. Y claro, les fue conversando, les fue hablando de las cosas que habían pasado y ellos les comentaban, ¿cómo eres el único que no sabe las cosas que han pasado? Entonces, mira, leamos lo que pasó cuando ellos ya llegaron, se hizo de tarde y tuvieron que decirle, quédate con nosotros, ya es tarde, comamos algo. Hasta el día de mañana. Y fíjate lo que se lee en Lucas 24:29. Dice así la escritura. Mas ellos les obligaron a quedarse, los discípulos, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras
nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría la Escritura, entonces, hermano, aquí la señal de que les abrió los ojos a ellos fue que el corazón les ardía porque la palabra que Él les decía ardía en su corazón. La Escritura ardía en el corazón de ellos, hermano. Te quiero preguntar este día, ¿no arde tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? ¿No arde tu corazón cuando Dios habla su palabra? La palabra, hermanos, hermanas, abre el entendimiento para reconocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. La palabra fue la señal, la palabra que ardía en sus corazones. Ahora volviendo a nuestro verso base del centurión y los que guardaban a Cristo en la cruz, podemos ver que ya hemos analizado varios personajes bíblicos y en todos los que hemos analizado hemos visto señales, hemos visto revelaciones y advertencias. Entonces, hermano, la pregunta que surge aquí, ¿qué le pasó al centurión y a los que guardaban a Cristo? ¿Qué les pasó para que pudieran decir eso? Esta expresión tan importante y tan bella, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué les pasó para poder decir eso? ¿Sabes qué les pasó? Vieron señal y temieron. Así dice el texto que hemos visto y que hemos visto, que es nuestro texto base desde el principio. Vieron señal, vieron las señales que habían sido hechas y temieron en gran manera. Entonces, hermanos, vieron señales. Ahora, ¿qué señales vieron? ¿Cuáles señales vieron? En Mateo 27:50 nos dice claramente cuáles son las señales que vieron. Y fíjate, acompáñame a leerla. Y dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Analicemos eso. Cuando el velo está en el templo, significa que el velo separa la parte santísimo, del lugar santísimo en donde está la presencia del Señor. A ese lugar solamente podía entrar el sacerdote, solamente que le tocaba turno y solamente él en representación del pueblo. Nadie más podía entrar. Entonces, cuando dice aquí que el velo del templo se rasgó en dos, toda la gente pudo entender que hoy la entrada a la presencia del Señor, a la presencia misma del Dios del cielo, al Shekinah del Dios del cielo, estaba abierta para todos. Estaba abierta gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Estaba abierta para todos. Y fíjate que dice que se rompió, se rasgó el velo desde arriba hacia abajo, no desde abajo, porque si alguien quería dudar que se rasgó el velo desde abajo, alguien lo tiró, tomaron de un lado, de otro lado y lo rasgaron desde abajo hacia arriba. No, fue el mismo Dios del cielo el que rasgó el velo desde arriba hacia abajo, con el fin de que tú y yo podamos entrar a su presencia las veces que queramos, cuando deseemos entrar a su Shekinah. Gloria a Dios, aleluya. Otra cosa que dice el verso 51 que pasó es que la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermano, esto no fue un temblorcito como lo que hemos estado viviendo en Santiago. No, hermano, no fue un temblorcito. Esto tiene que haber sido un terremoto, hermano. Un terremoto de proporciones. Porque las rocas se partieron, hermano. Se partieron tan fuerte que tiene que haber sido el momento de su muerte, que la tierra tembló de tal manera que las rocas poderosas, fuertes, se partían, hermano. Y eso lo estaba viendo el centurión, lo estaba viendo las guardias, los que estaban guardando al Señor en la cruz. Entonces, alguien vino del templo, el velo se rasgó del templo, y Dios mío, esto, y después el terremoto, y después lo que pasó fue tremendo, hermano. Acompáñame, porque el verso 52 dice, y se abrieron los sepulcros. Hermanos, con el
con la muerte del Señor y el terremoto que se causó en ese momento, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, hermanos, aleluya. Aquí tenemos unas manifestaciones, yo diría faneros, que es gente que se está levantando de los muertos. Y dice el verso 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, porque primero resucitó el Señor Jesucristo, hermano. Y después salieron de los sepulcros los demás. Porque el Señor Jesucristo es primicia de todo, es primicia de todo, hermano. Y dice que ellos salieron después de la resurrección de Él y vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y aparecieron a muchos, hermanos, apariciones faneras, hermano. Manifestaciones, hermano, de gente que estaba esperando al Señor, y con la resurrección de Jesucristo, ellos también resucitaron y se fueron ahí a la presencia del Señor. Pero antes de irse a los cielos, al cielo, al paraíso con el Señor, fíjense que vinieron a Jerusalén y se aparecieron a muchos, hermanos, a darle testimonio. Entonces, imagínate tú, imaginémonos que se levante alguien de los sepulcros y venga aquí a decirte a ti, ¿sabe qué? El Señor verdaderamente es el Hijo de Dios, así que cree en Él, porque ya pronto el Señor viene, y de repente esta persona desaparece y se va. Y da testimonio, hermano. En el verso 54 dice, el centurión y los que estaban guardando con él a Jesús, visto el terremoto y todas estas cosas que hemos estado hablando, hermano, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermano, hermana, quiero decírtelo de corazón. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. No debemos estar esperando a otro. No, hermano, hermana. Los judíos, los israelitas hoy día, los rabinos de hoy que están ahí en Medio Oriente, ellos están esperando a un Mesías. En realidad están esperando a otro. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor, el Mesías, el que verdaderamente es el Hijo de Dios, vino hace 2000 años. Entonces en Él tenemos que poner nuestra fe, en Él tenemos que poner nuestra esperanza, en Él debemos esperar, en sus promesas debemos esperar. Él es el justo, Él es el verdadero, Él es el Hijo de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor del cielo. Hermano, hermana, cuando Jesucristo venga por la iglesia y se produzca el arrebatamiento, créeme, por favor créeme, muchos cristianos, muchos evangélicos, muchos creyentes, hermano, se lo perderán. Se van a perder el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí recién van a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios, verdaderamente este vino por su iglesia, verdaderamente la palabra se cumplió. Van a decirlo, pero van a perder la oportunidad, hermano, de ser arrebatados con la iglesia. ¿Por qué? Porque hay confusión, porque muchas veces viene la duda, porque muchas veces no tenemos la esperanza puesta en el camino real, el verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la verdad. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Hermano y amigo que me estás escuchando, no esperes que vengan un terremoto. No esperes que las piedras se partan. No esperes, por favor, no esperes que se levanten los muertos y vengan a darte testimonio de que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. No esperes las plagas, no esperes las pestes que estamos viviendo, no esperes cosas más terribles que las que estamos viviendo hoy. Porque vendrán cosas terribles, pero no esperes eso para decir con el corazón verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. No esperes esas cosas. No esperes pasar lo del centurión. Ellos aguardaron a Jesús en la cruz. No creían.
Pero después de todo lo que pasó, creyeron en el Hijo de Dios. Ahora yo te digo a ti, amigo y hermano en Cristo, creamos en el Señor. Ahora es el tiempo de creer. No seamos, hermano, no seas de los que pueden estar diciendo, era verdad que iba a venir un arrebatamiento. Era verdad lo que decía mi abuelita, mi mamá. Era verdad lo que decía este pastor aquí en YouTube. Que el arrebatamiento viene. Era verdad. No, que no seas de eso. No seas de los que te quedaste. No seas de los que se quedaron y dejados atrás. Porque el arrebatamiento viene pronto. Ponte a cuentas con el Señor. Dobla tus rodillas. Comienza a ser íntimo con el Señor. A nadar en el río del Señor. Porque cuando suene el chofar, cuando suene la final trompeta, porque pronto ha de sonar esa final trompeta, los que han creído que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, oiremos su sonido, oiremos ese sonido de chofar, oiremos la final trompeta y subiremos al encuentro de nuestro Señor. Porque hemos dicho y seguimos diciendo, hasta el día del arrebatamiento, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, he entregado tu palabra, Señor. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Oh Señor, que esta palabra se anide en el corazón de mis hermanos, en sus mentes, Señor. Que se haga rema en sus vidas, Dios del cielo. Que esta palabra oída también ellos la puedan practicar, la puedan poner en marcha, Dios del cielo. Y dar testimonio a todos los que están alrededor de ellos de que verdaderamente Jesús es el Hijo del Dios vivo. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra porque nos hace bien, porque nos guía, porque nos da luz en el camino. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Te bendigo, hermano, hermana, los bendigo grandemente. Y sigan diciéndole al mundo, verdaderamente Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y pronto viene, porque pronto sonará esa trompeta. La escucharemos y subiremos a su presencia. Cristo viene, Maranata.